más intereses, ¿correcto? Pero cuando tienes que cumplir una obligación de dar bienes o de hacer, entonces pareciera que no hay dinero constante y sonante, pero sí hay, si eso se representa, se puede representar en dinero, y finalmente cuando tenga que ejecutarse el patrimonio del deudor, se ejecutará en función al dinero que represente el valor de lo que no hiciste en obligación de hacer, o de lo que no devolviste o no diste en obligación de dar. Y en obligación de no hacer, ¿cómo se representaría una obligación de no hacer? Por ejemplo, ya que conocemos ya de servidumbre, ¿no? O no conocemos de servidumbre, aunque sea virtualmente, pero hemos visto servidumbre. Servidumbre en paso. Si, por ejemplo, por este tramo va a pasar una persona y tiene el derecho de servidumbre, y este predio que está aquí es un predio sirviente y el señor está en un predio dominante al costado. Entonces el señor tiene derecho de servidumbre, debe pasar por aquí. Yo, dueño del predio sirviente, levanto una pared. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Por qué? ¿Cuál es mi obligación? La abstención, de no hacer, ¿no es cierto? Y si yo levanto la pared, ¿cómo se haría para, digamos, restituir lo anterior? Tendría que deshacer lo hecho, ¿no es cierto? Y el costo de eso es lo que representa el dinero. Entonces, si yo levanto una pared y pido que pase, entonces primero que yo incumplo la obligación de abstención, de no hacer. Y para deshacer lo hecho, va a tener que contratar a alguien para tumbar la pared, botar el desecho, y eso tiene un costo. Además que causado daño, probablemente el señor tenía que ir a trabajar, ya no pudo trabajar, se quedó, etcétera, ha causado daño. Tiene una responsabilidad, ¿correcto? Entonces, también representa en dinero la responsabilidad. Todas las obligaciones, todas, sin excepción, finalmente se cuentan en dinero, al final, porque es en dinero la referencia básica para la realización de los bienes del deudor. Ahora, regreso entonces. Cualquier obligación puede ser garantizada, cualquiera, porque a la larga terminarán siendo dinero. En principio, insisto, lo que decíamos hace un momento, este es un principio romano, de hace más de 5.000 años. Los bienes del deudor son prenda común de los acreedores. Es un aforismo muy antiguo. Los bienes del deudor son prenda común de los acreedores. Cuando habla la expresión prenda, no se refiere a una garantía real, porque ahora ya no está vigente, pero en su momento, hace 20 años, estaba vigente la prenda, ahora es la garantía mobiliaria. Y la prenda, al igual que la garantía mobiliaria, era una garantía que recaía sobre bienes y era una garantía real, ¿no? La prenda es una figura muy antigua. Encontrarán ustedes prenda en muchos sistemas civiles, patrimoniales en otros países. Pero en nuestro país se modernizó, entre comillas, y inventó una prenda, una garantía diferente a la prenda, que recae sobre muebles, que es la garantía mobiliaria, que la estudiaremos en su momento. Bueno, entonces, siempre es posible que las obligaciones, cuando son incumplidas, es el patrimonio del deudor el que responde por ese incumplimiento, siempre. Quiere decir entonces que si yo contraigo una obligación con alguien, de hacer, de dar o de no hacer, automáticamente mi patrimonio queda grabado. Miren ustedes el efecto del gravamen que causa en mi conducta respecto a mi patrimonio y en el derecho que se inicia del acreedor. Ustedes han oído hablar de la acción pauliana, supongo, ¿no? ¿Cuál es la acción pauliana? Es aquella acción que permite al acreedor declarar ineficaz los actos realizados por su deudor en el cual causa un perjuicio al acreedor. Los actos de disposición que reducen el patrimonio y lo del declaran deudor y ponen en riesgo el cobro del crédito. No todos los actos de disposición del deudor son pasibles de una acción pauliana, ¿no es cierto? Solo aquellos
que afectan o ponen en riesgo el cobro de su crédito, ¿no? Porque si alguien debe 100.000 soles a otra persona y tiene 5 inmuebles, entonces vende un inmueble, no puede haber acción paulana porque tengo 4 que puedan respaldar. Si vendiera los 5 y me quedara sin nada, entonces sí tiene una acción paulana. Y la acción paulana es la acción del acreedor, se llama fraude del acreedor. Es el efecto de este principio que le decíamos hace un momento, que los bienes del deudor son prenda común del acreedor porque el acreedor tiene grabados los bienes de su deudor. Y digo implícitamente porque no hay una voluntad categórica, digamos, ¿no? No se requiere de una voluntad expresa puesta en un documento o hablada por el deudor. El deudor no puede decir ni una palabra, simplemente préstame 30.000 soles y punto. No dice te voy a garantizar con mis bienes. Y el acreedor no dice que tú vas a responder con tus bienes. Nadie habla de los bienes del deudor, nadie. Pero el solo hecho de contraer la obligación hace que su patrimonio automáticamente esté afectado por el derecho del acreedor para que sean esos bienes los que sirvan para pagar la obligación en caso que ésta se incumpla. Oye, este es el principio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el deudor no tiene bienes? Correcto. Si el deudor no tiene bienes, o el deudor no se conoce que tenga bienes, o digamos no tiene el prestigio de cumplimiento, entonces aparece el tercero que garantiza al deudor. El fiador es un tercero que garantiza al deudor. Y el fiador también responde con todo su patrimonio para que en caso de que el deudor incumpla, respondan sus bienes frente al acreedor. Pero miren, hay una regla ahí en la fianza en nuestro país, está en el Código Civil, que el fiador tiene el beneficio de exclusión, que significa que antes que inicies cualquier acción contra mí, primero mira los dedos. El deudor de repente tiene bienes. Entonces, antes que tú me digas, págame, primero pregúntale al deudor. Y si él no te paga, entonces yo te pago. Ese es con beneficio de exclusión. Y es sin beneficio de exclusión cuando el fiador dice, te afianzo sin beneficio de exclusión. Entonces, el acreedor me puede cobrar directamente a mí como fiador como al deudor. O sea, yo me convierto como fiador sin beneficio de exclusión en un deudor, sin que yo alegue que primero ausculte si el deudor tiene patrimonio, ¿no? O cuando se dice que yo soy fiador solidario, también la fianza solidaria implica sin beneficio de exclusión, ¿no? La fianza solidaria significa que te cobran a ti y al deudor al mismo tiempo, primero al fiador y después al deudor, o primero al deudor y después al fiador, no interesa, porque ambos están en la misma condición frente al acreedor, cuando la fianza es solidaria, ¿no? Casi no se usa la fianza sin beneficio de exclusión, pero hay que tener cuidado, porque si se constituye fianza y no se dice nada, se entiende es con beneficio de exclusión. Tendría que ponerse sin beneficio de exclusión o fianza solidaria. Y ahí se convierte el fiador. Ojo que el fiador no es un deudor, eso también hay que tener en cuenta. No es el sujeto pasivo de la deuda, sino que él tiene una obligación de responder por la deuda que ha garantizado. Y en esa parte, entendiendo que él asume una obligación, podría estar dentro de la relación jurídica de acreedor-deudor. Pero no confundamos esa relación jurídica de acreedor-deudor como que si el fiador fuera el deudor en sí mismo. Claro, frente al acreedor somos iguales, ¿no?
sea que uno está con pijama y el otro está con terno, uno fiador y el otro no, igual para el acreedor los dos responden igual, ¿no? Con su patrimonio, si es una fianza solidaria. Claro, entre el fiador y el deudor hay un tema por arreglar, ¿no es cierto? Porque si yo afianzo a José y él pide un crédito por $30,000 y yo firmo fianza solidaria, ¿quién recibió los $30,000? ¿Yo o José? José, él es el deudor, él recibió la plata, ¿no es cierto? Yo no recibí nada, pero no paga y resulta que él no tiene bienes y yo pago. El acreedor me va a decir, ¿sabes qué? No me interesa, tú me pagas. ¿Sabes? Fianza solidaria. Ah. Para el acreedor somos iguales, pero entre fiador y deudor hay un tema pendiente por arreglar. Yo tendría que voltear la mirada y dirigirme contra José y decir, págame. Porque yo he pagado por ti algo que nunca recibí. ¿No? Entonces tú tienes que devolverme. Claro, yo seguramente, si soy precavido, tendré algo de donde echar mano que el acreedor no sabe, ¿no? Y que yo solo sé. Y entonces puedo cobrarme ese dinero si es que tomamos precaución. Claro. Si es que estamos en un negocio. Pero a veces se afianzan a hermanos, a su papá, afianzas a tu hijo, sin una garantía, y terminan pagando tú lo que debe pagar el otro, ¿no es cierto? Que son las fianzas sentimentales, ¿no? Pero las fianzas en negocio, siempre el fiador se asegura, porque si no me pagas, ¿cómo me respondes? ¿No? Tienes un bien, tienes un dinero, etcétera, ¿no? Si no, ustedes afianzarían a alguien que no conocen, ¿no? Incluso ustedes afianzarían a su amigo que sabes que no cumple, ¿no? Menos. Claro, si tu papá te dice afiánzame, lo das por perdido. Te puedo afianzar hasta $20,000 soles, que es lo máximo que puedo responder. Entonces, si no paga tu papá, bueno, ya, caballero, ¿no? Las fianzas sentimentales, familiares, etcétera, generalmente se asumen ya por el fiador como si fuera, ya pues caballero nomás, me tocó, ¿no? Pero las otras sí, el fiador tiene que asegurarse, si no podría ser procesado como pródigo, es aquel que reparte el dinero sin ningún tipo de utilidad. Bueno, esa es la fianza, que es una garantía personal, ¿sí? ¿Procede qué? Contra el fiador. Digamos, la norma está pensada para el deudor, ¿cierto? El fiador, si el deudor incumple, el fiador se convierte entra a jugar, ¿no? Pero el que tiene que, si hay un plazo y aún no se cumple el plazo, y yo empiezo a disponer de mis bienes, claro, yo podría decir, pero primero hay que esperar, pero no que incumpla. Aunque un requisito para que el fiador sea entendido como tal es que tenga patrimonio realizable en el territorio del país. Efectivamente, si pensándolo bien, podría ser que el fiador se deshaga de todos sus bienes ante la eventualidad de que su deudor o su ofensado no tenga bien, incumpla la obligación. Sí, podría ser que le alcance la acción pauliana, porque si no, no tendría patrimonio realizable en el territorio del país. Un requisito de la fianza que se exige a los fiadores es la existencia de patrimonio y patrimonio realizable, porque si yo afianzo es porque tengo patrimonio. Alguien no afianza a otro simplemente o como si fuera yo juro por Dios que le voy a pagar al acreedor sin incumple el deudor. Tiene que tener patrimonio, ¿no? Y el acreedor se va a asegurar que tenga patrimonio, si no, estaría en lo mismo, ¿no? Estaría en lo mismo. Efectivamente, si no tiene patrimonio el fiador, se vacía el contenido de la garantía, que es en este caso la garantía personal.
Frente al deudor somos iguales, fiador y deudor. Entonces, si yo, fiador, me deshago de bienes, obviamente que él va a ponerse nervioso, ¿no? Si tú no tienes bienes, entonces no voy a ir. Es cierto, sí, creo que sí podría funcionar la acción pauliana ante el riesgo de que no teniendo patrimonio el deudor, el fiador termina no teniéndolo también, ¿cierto? Y el acreedor se queda siempre que tenga fianza solidaria o sin beneficio de ejecución. Bueno, entonces ustedes van a ver comúnmente, en algunos casos que vamos a ver en clase, que los bancos, cuando traen al propietario de un inmueble para que constituya una hipoteca, a él lo constituyen como fiador solidario, generalmente, ¿no? Es decir, él va a responder no solamente con el bien hipotecado, sino con todos sus bienes, en el caso de que el garantizado incumpla la obligación. Entonces, en principio tenemos en esta garantía personal igual dos relaciones jurídicas. La relación jurídica de garantía personal entre el acreedor y el fiador, y la relación jurídica del crédito entre acreedor y deudor. Me refería a que esa relación jurídica de acreedor-deudor es distinta a la relación jurídica de acreedor-garante, ¿no? Tienen roles diferentes, aunque si son solidarios frente al acreedor son lo mismo, pero tienen roles distintos, ¿no? Bien, claro, yo podría decir, es un buen garante, es un buen fiador quien tiene mucho patrimonio. Si tiene 10 inmuebles y garantiza a una persona que no tiene ningún inmueble, y entonces yo digo, está bien, este señor puede responder, tiene patrimonio. Pero ¿qué pasa? Ninguno de sus bienes está afectado de manera expresa, jurídicamente hablando. O sea, sus bienes en el registro están limpios, ¿no? Como se dice, están realengo, sin gravamen, porque la fianza es personal. Entonces, cuando se está acercando el cumplimiento del plazo para que cumpla la obligación, entonces ya el fiador está contando también los días que si su garantizado no paga, su afianzado, él va a tener que pagar. Entonces, en menos de 5 días hace una jugada muy común en nuestro medio. Somos en Latinoamérica muy ágiles cuando se trata de burlar algunas obligaciones, y desaparece su patrimonio. ¿Correcto? Desaparece su patrimonio. Bueno, entonces lo que era seguro se puede tornar inseguro, porque al estar libres, formalmente libres de gravamen, los bienes del fiador, estos pueden transferirse y los adquirientes adquieren de buena fe, porque no hay nada que indique que esos bienes están respaldando los créditos, porque se trata de relaciones personales que solo conoce el deudor y el fiador, ¿cierto? Son relaciones privadas, salvo que se publique pues en los medios, ¿no? Lo cual es extraño, no sucede eso. Pero entonces, si es así, lo que parecía seguro para el garante, para el acreedor, se torna inseguro. Y ahí aparece este dicho popular que calza para este supuesto, que más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? O sea, yo no quiero que me garantices con tus 10 bienes, ¿no? Tus 10 inmuebles, sino con uno nomás. Ya haz lo que quieras con el resto. Uno responderá por la obligación. No voy a pedirte todo tu patrimonio, porque es excesivo para el crédito que estás garantizando. Solo uno. Y al identificar un bien del garante o del deudor, entonces estás tú dirigiendo un derecho sobre un bien específicamente determinado. Y eso es un derecho real.
Si la garantía apunta a un bien específicamente determinado, entonces estamos frente a una garantía real. Si la garantía apunta a todo el patrimonio del deudor o la garantía apunta a todo el patrimonio del fiador o del garante, estamos hablando de garantías personales. ¿Correcto? Ahora, hay otras garantías que se regulan en otras normas. Por ejemplo, el aval. El aval, ¿en qué han escuchado hablar del aval? ¿No? ¿Han llevado títulos de valores? No, comercial. Los títulos de valores son muchos, pero los más usados son 2 o 3. La letra de cambio, el pagaré y el cheque. Ahora la ley de valores tienen como 10 o 15 títulos de valores, pero los más usados son esos: la letra, el pagaré y el cheque. En la letra de cambio aparece la figura del aval. El aval es un garante, el aval no es un deudor. El aval, como su nombre lo indica, avala al deudor. En otras palabras, garantiza al deudor, pero en el marco de la letra de cambio. El aval no es una garantía civil, el aval es una garantía comercial, ¿no? Pero es como si fuera fiador, pero con las reglas que la ley de valor le da al aval, no con las reglas que el Código Civil le da al fiador, sino con las reglas que la ley de título de valor le da al aval. ¿Por qué digo que se parecen? Porque ambos van a responder con todo su patrimonio. Ambos. La diferencia es que el aval solo se puede entender en el título de valor y solo podrá ser exigible el pago al aval cuando el título de valor esté perfecto, o sea, que no tenga defectos, ¿no? Y esté vigente la acción cambiaria. Si hay un defecto en el título de valor que lo invalida, termina el aval. Mientras exista jurídicamente la ley de cambio como título cambiario, o sea, cuando decimos que es título cambiario es un documento que puede cobrarse ejecutivamente a través de un proceso especial que se llama proceso ejecutivo, porque la letra de cambio es un título ejecutivo y tiene 3 años para actuar con acción cambiaria. Si pasan los 3 años, ya no hay acción cambiaria, el código, la ley de título dice hay acción causal, y la acción causal es la acción respecto a la obligación que subyace a la letra. O sea, la obligación personal del cual emergió la letra. O sea, la deuda, porque la letra, nadie firma letras así por gusto, ¿no es cierto? ¿O ustedes creen que firman una letra y ya no hay problema? Se firman letras porque las letras representan un negocio, una deuda, una obligación que se valoriza y se pone la letra. Y la letra es un instrumento que solo sirve para un cobro rápido. Pero ahí, en realidad es como si fuera dinero. La letra no es dinero, pero es como si fuera, digo, porque la sola letra tiene el valor. Un papelito que puede costar intrínsecamente 10 centavos puede representar $30,000, $100,000, $1,000,000, una letra. Y es ejecutivo y te cobra $1,000,000 en tu patrimonio, ¿no? Si es que está perfectamente elaborado. Hay requisitos formales que si no se cumplen, entonces no vale la letra. Bien, el aval, mientras tenga acción cambiaria dentro de los 3 años de emitida, esté bien confeccionada, que se cumplan los requisitos, formalmente se le puede exigir al aval que cumpla con su obligación. Pero tiene también otro detalle el aval en la letra de cambio, que el aval con su firma en la letra paga, aun cuando la firma del deudor no sea correcta. Miren, él paga. Basta que esté su firma. Si el título está completo, bien hecho,
También hay, recientemente con la última ley de títulos de valores, fianza en la letra de cambio. Es más, también se incluye, no he visto una ejecución de garantía real en una letra de cambio, pero también está previsto que pueden ser objeto de garantías reales en la letra de cambio. ¿No? Bueno, entonces las garantías pueden estar presentes en el Código Civil, que son la fianza, en los títulos que circulan por endoso, la letra de cambio, títulos de valores, que aparecen garantes ahí, aparece el deudor, que es el aceptante de la obligación, y aparece el aval, que es un típico garante cambiario. Aunque yo he visto contrato de arrendamiento que me ponga aval, no sé si ustedes saben, contrato de arrendamiento, garante, aval, tal. Porque se usa la expresión coloquial, yo lo avalo. Cuando tú escuchas yo lo avalo, ¿qué estoy diciendo? Yo lo respaldo, ¿cierto? Yo lo garantizo. Pero en estricto, lo que está produciéndose ahí en un contrato de arrendamiento que dice alguien, yo lo avalo, si no paga él, pago yo, está haciendo una fianza. Porque el aval es una figura técnicamente propia del título de valor. Mientras que la fianza nace del Código Civil y aplica a cualquier tipo de contratos en el Código Civil. Si pones ahí aval en un contrato de arrendamiento, claro, no significa que no seas garante porque pusiste ese aval, ¿no? Sino que sí, efectivamente garantizas, pero en tu condición de fiador. ¿Correcto? Y claro, hay también diferentes modalidades para garantizar obligaciones. Y aquí quiero también descartar las garantías respecto de no solo derecho de créditos, sino descartar las garantías, porque las hay, respecto de derechos fundamentales, que son las famosas garantías constitucionales, que garantizan o aseguran los derechos fundamentales previstos en la Constitución, que son garantías extrapatrimoniales. ¿Y cuáles son las garantías constitucionales? El amparo, el habeas corpus. O sea, esas acciones que le dan al afectado del derecho fundamental, que le confieren, para dirigirse al Estado, al juez, y hacer que el Estado se mueva para protegerte, es una garantía al derecho constitucional. O sea que el Estado respalda, da protección, pone, digamos, la cobertura jurídica para que la persona restaure su derecho constitucionalmente violado. Derecho constitucional que ha sido violado por alguna persona. ¿No? De las 4 garantías constitucionales, 2 son las más importantes. Las otras también son importantes, pero 2 son las originarias, que es la acción de amparo y el habeas corpus. Hay, por supuesto, la acción de cumplimiento, que es la obligación, que cuando una autoridad incumple un mandato o una decisión, entonces el juez puede obligarlo a que cumpla, ¿no? Y el habeas data, que tiene que ver con información que toda persona puede acceder de la información pública, salvo que sea secreto de Estado, o pedir que no se divulgue información confidencial tuya, de tu intimidad, de tus relaciones personales. Con habeas data puedes detener la difusión de algo que tiene que ver con tu intimidad, ¿no? O pedirle al Estado que me dé información, y no tiene que negarse. Si no me da información, voy al juez y con la habeas data el juez le obliga, y si no le da información lo puede procesar penalmente. Siempre hay, por supuesto, información reservada, hay información secreta, ¿no? Cuando está de por medio de seguridad nacional, que no se puede dar. Pero fuera de esos casos, cualquier información que ustedes pidan al Estado tiene que dárselas en un plazo. Y hay una ley especial que se llama Ley de Transparencia, ¿no? Mediante la cual se regula este derecho, que si no se cumple está en la verdad. Pero las garantías directamente vinculadas con los derechos fundamentales son el amparo y el habeas corpus. El habeas corpus es cuando se afecta la libertad personal,
estás preso y te cogieron en la calle y te llevaron preso. Porque para que estés preso hay dos formas: que te lleven detenido. En flagrancia, es decir, que te cogieron cometiendo un delito, ¿no? O por mandato judicial. No te pueden tener preso, tú vas a la comisaría y te denunciaron porque hace un mes le robaron la casa y sospechan que eres tú. Y estás acusado. Y de repente te encontraron las cosas ahí, algunas, y tú eres el ladrón. Y te detienen. No. En esos casos, si no es flagrancia, tiene que ser por orden judicial. Ahí está el habeas corpus. Y tiene que tenerte 24 horas. Si te tienen 25 horas, habeas corpus. Libertad de tránsito. Bueno, las garantías constitucionales son garantías extrapatrimoniales. Las que nosotros estudiamos son las patrimoniales, personales o reales. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el escenario en general y en particular hablaremos de las garantías reales. Hay, por supuesto, también una figura últimamente usada que es un poco más compleja, que es el fideicomiso. Hay fideicomiso en administración como lo hay en garantía. El fideicomiso en garantía permite ejecutar bienes que han sido aportados para un patrimonio fideicometido, que lo realiza o los ejecuta el fiduciario, que es el administrador del patrimonio fideicometido, y que según el contrato fideicomiso lleva el momento, si no se cumple con las reglas establecidas para el cumplimiento de determinadas obligaciones, el fiduciario, no el juez, el fiduciario vende el patrimonio fideicometido, que es el patrimonio aportado por el fideicomitente, en favor del fideicomisario. Bueno, estoy hablando muchas palabras. Pero el fideicomiso es una figura también que se usa como un modo de asegurar o de garantizar el cumplimiento de obligaciones, y que la ventaja de este tipo de contratos es que soporta volúmenes grandes de dinero y además evitas transitar por el Poder Judicial. ¿Por qué es muy caro? Porque en el fideicomiso en nuestro país, el fiduciario, o sea, el gestor del patrimonio fideicometido, tiene que ser una entidad del sistema financiero, tiene que ser un banco o alguien del mismo nivel de un banco. Entonces, eso no es gratis. Si contratas a un banco para que administre un patrimonio, ya te imaginas cuánto te va a cobrar ese banco. Entonces, eso funciona para niveles de dinero que justifican el retorno rápido de la inversión en corto tiempo. Bien, y ahí empezaremos con las garantías reales. Entonces, si ese es acreedor, yo diría que en el caso de los derechos reales hay obligaciones en forma de ángulo. Este es deudor. Esta es una relación jurídica de crédito, y este es garante, y esta es una relación jurídica de garantía. Digo que es una figura jurídica angular porque tiene dos relaciones: garante y deudor. ¿El garante puede ser deudor? Claro. Sucede normalmente cuando compran casas, ¿no? Inmuebles. Vas al banco, pides un préstamo para comprar un inmueble y das una
pagas una suma de enganche, como se dice, ¿no? Si cuesta $100,000, el banco no te va a prestar $100,000, te va a prestar $70,000. Entonces los 30 tienes que ponerla como una especie de parte del precio total. Entonces tú tienes $30,000 y compras una casa de $100,000 y el banco te da los $70,000. Entonces el bien hipotecado es el propio bien que estás comprando. Correcto, porque claro, tú compras, mientras que compres no eres el propietario, pero cuando se produce la transferencia, se produce la compraventa, automáticamente eres propietario, automáticamente. Basta que se produzca la compraventa y te conviertes en propietario. Y entonces tienes tu cheque por $30,000. Pero el vendedor se va a dar 100, es decir, que no te va a recibir 30. Y los 70 te lo da el banco. Pero para que el banco suelte los 70, hipoteca la casa que tú has comprado, y ya te pertenece. Y entonces ahí tú eres deudor y al mismo tiempo eres garante. Es decir, esta relación jurídica puede estar superpuesta. Puede ser una sola. Puede ser una sola deudor y garante, pero son de relaciones jurídicas distintas. Una cosa es tu condición de propietario y otra cosa es tu condición de garante. Son relaciones jurídicas diferentes. Y se dice que la relación jurídica de garantía es accesoria y la de crédito es principal, porque la relación jurídica de crédito puede existir sin garantía, pero ¿se justificará la existencia de una garantía sin crédito? No, porque la garantía está pensada para asegurar una obligación, y si no hay obligación, ¿para qué sirve la garantía? Veremos después que una de las causales de la extinción de la garantía es la extinción de la obligación. Pero no hay que confundirse, porque no siempre la garantía nace con la obligación. Podría nacer sola la garantía, pero pensando en que después va a aparecer la obligación. Es decir, la constitución de la garantía no siempre coincide con el nacimiento de la obligación. Y vamos a ver más tarde, sino en otro momento, la hipoteca unilateral. Justo comentábamos hace un momento de la ley de título de valores. Un título valor es la famosa garantía real que está incorporada en el título de crédito hipotecario negociable. Cuando lleven la ley de título de valores se le va a grabar ese TCHI. Título de crédito hipotecario negociable. ¿En qué consiste? Bueno, si tú tienes un inmueble que vale $200,000 y quieres hacer un negocio rápido, necesitas $200,000 y tú sabes que a quien le pidas $80,000 de préstamo te va a pedir una garantía. Entonces, como sabes que para hacer la hipoteca tienes que ir al notario y el notario hasta te se inscribe en el registro público, va a pasar como un mes y tú necesitas una cosa rápida. Entonces tú antes de buscar a tu futuro acreedor, tú sin deuda alguna, si no estás pensando en tener una obligación, sin deuda alguna vas al registro o a una entidad financiera para que se grabe con hipoteca tu propiedad, sin obligación, y tú dices, se grabará hasta por la suma de 50. Luego explicaremos qué es esto de grabar. $50,000. Perdón, si es 80,000, $100,000. Entonces, se graba el inmueble de tu propiedad por $100,000 con hipoteca y te extienden un título valor. Tú tienes una hojita o un cartoncito, lo doblas y lo metes en tu bolsillo. Ya tiene la hipoteca. Vas a alguien y prestan $80,000. ¿Ya? ¿Y qué me garantiza? Hipoteca. Uy, hipoteca. Pues se demorará un mes hasta que se inscriba. No, ya tengo la hipoteca. Acá está. Este
ya está tu hipoteca. Así funciona. El propietario que tiene el bien hipotecado a su favor en el título de crédito simplemente tiene que endosar el documento y se lo entrega al acreedor, y el acreedor ya tiene el título y tiene el gravamen a su favor. Y si incumple con ese título, ejecuta la hipoteca. Y en la ley de título de valores dice que esta hipoteca particular, que es unilateral, no surgió con el acreedor, sino surgió por decisión del propio propietario, se ejecuta extrajudicialmente. O sea, no va al juez, ¿no? Da cierta ventaja, por supuesto, el hecho de que haya surgido de esta manera. Y este documento puede endosarse. O sea, de repente el que va a ejecutar este título de hipoteca va a ser una persona diferente al que te prestó, ¿no? Pero finalmente podrá ser ejecutado a través de ese documento. Entonces hay diferentes modalidades de constitución de garantías reales. Lo cierto es que esa hipoteca, el título del crédito hipotecario inendosable, no tendría ningún sentido si no vas a contraer la obligación. No nacerá con la hipoteca, pero tiene que haber obligación. Si no, por la pura cédula va a tuyo. No tiene sentido. O sea, por eso es que es accesoria. Pero el hecho que sea accesoria la relación jurídica y garantía no le quita, digamos, del efecto o de la trascendencia en el cumplimiento del crédito. O sea, tiene su propia dinámica, tiene su propio, irradia su propia presencia, porque si el bien se deteriora, la garantía se deteriora. ¿Correcto? Si el bien se vende a otro, le pone ese problemas al acreedor, porque ya tiene que dirigirla contra quien no era el deudor. Puede ejecutar, por supuesto, pero ya no es contra el deudor, sino contra otro, ¿no? Y ahí hay unas dificultades que vamos a ver después, se van a reflejar en la ejecución, ¿no? El efecto de la relación jurídica y garantía se refleja cuando se hace efectiva la ejecución, de cómo se cuidó el bien, de que si el bien está en poder del deudor o está en poder de otro, ¿no? También va a tener un impacto al momento de la ejecución. Esta accesoriedad no quiere decir que, bueno, que no tiene, como es accesoria, no hay ningún problema. No, sí tiene importancia el hecho de la garantía, por más accesoria que sea, en el cumplimiento de las obligaciones. Muy bien, recuerden, esta es una referencia importante. Por más que estas dos líneas coincidan en una sola persona, siempre hay dos relaciones jurídicas: acreedor y deudor. Perdón, deudor y garante. Se superpone. Bien, veamos. Bueno, lo hemos comentado, hay 4 tipos de derechos reales, de garantía se entiende, que tienen por objeto garantizar o asegurar el cumplimiento de la obligación, y están en la parte de abajo. En nuestro país son la hipoteca, la garantía mobiliaria, y ya no está en el Código Civil, antes prenda, anticresis y retención. Se discute mucho de la retención, porque la retención es una garantía sui generis y se parece a una figura de obligaciones, en aquella que dice, en un contrato de prestaciones recíprocas. ¿Prestaciones recíprocas qué significa? Que ambas partes tienen obligaciones, ¿cierto? Ambas tienen que cumplir. Si una de ellas no cumple su parte, ¿qué derecho tiene el otro? A no cumplir la suya, ¿correcto? Si la parte infiel, o sea, la parte incumplidora, no cumple el contrato, entonces la otra parte, que sí cumplió o va a cumplir, no está obligado a cumplir su parte, hasta que la otra parte cumpla o garantice su cumplimiento. Entonces,
Tú no me puedes obligar a algo, a lo que me corresponde a mí, si tú no cumples con lo que te corresponde a ti. Y esta regla de la excepción de incumplimiento que puede invocar una parte contratante cuando incumple el otro, y es perfectamente válido que alguien incumpla sobre la base del incumplimiento de su contraparte, ¿no es cierto? Es perfectamente legal, ¿no? Se aplica en el derecho de retención con la diferencia que se trata de bienes, de cosas, muebles e inmuebles. Si hay una obligación de crédito, pero también hay bienes que están entre acreedor y deudor. Pongo un ejemplo, porque esto lo vamos a ver con más detalle después, pero solo para establecer que de las 4 garantías reales que se conocen en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro Código Civil, la de retención es la más discutida que sea considerada como tal, porque más se parece a esta referencia de la parte de obligaciones, donde una de las partes no cumple frente al incumplimiento del otro. Supongamos que es algo que ya hemos visto, para no traer otro ejemplo. José me alquila el inmueble de su propiedad. Yo hago mejoras necesarias en ese inmueble, ¿correcto? Hubo un temblor, terremoto, se rajó la columna y tuve que poner otra columna para que no se caiga. Esa mejora necesaria, ¿correcto? ¿Son responsables o no? Ya. Yo, poseedor, invierto $30,000 en reparar la casa, porque si no lo invierto se va a destruir la casa. Ya. ¿Y quién va a tener que devolverme ese dinero? El propietario. Entonces, se vence el contrato y me dice: José, devuelve la casa. Ah, le digo: pues tú me debes. Por el inmueble que ocupo, yo he invertido, son las mejoras. No te voy a devolver el bien mientras tú no me pagues, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con el bien? Lo voy a retener. Estoy haciendo uso de mi derecho de retención. Y lo voy a tener hasta que pague el último centavo, ¿correcto? Entonces, el crédito tiene que estar conectado con la posesión del bien que tiene el acreedor. No puede ser cualquier crédito, no puede ser cualquier obligación, tiene que ser la obligación vinculada a la posesión del bien que tiene el acreedor. Es muy importante la conexidad del crédito con la retención. Pero bueno, en el fondo lo que estoy haciendo es aplicar la regla de excepción de incumplimiento. Yo incumplo mi obligación de devolverte porque tú no cumples tu obligación de pagar. Y lo característico de este tipo de garantías es que no tiene una ruta para ejecución.